para eso estamos con Fernando en esta noche. ¿Querés compartirnos, que empecemos, Fer, a poder desglosar un poquito lo que tenemos preparado para esta noche? No, yo pensaba cuando ustedes mencionaban esta palabra sobrevivir, es algo que hoy, por lo que vive el mundo, algo que mucha gente busca, ¿no? Estamos en una época donde la vida se ha tornado tan frágil. Alguien dijo por ahí que 3 gotitas de moco pararon el mundo. Y todo lo que la gente tenía pensado, todo lo que la gente tenía calculado o en lo que se sentía seguro, hoy lo fundamental es mantener la vida. Nosotros todavía es como que seguimos viéndolo de lejos, pero en países de Europa donde han sido miles los que han muerto, creo que esta necesidad de sobrevivir, de mantenerse a salvo, es lo que está imperando hoy en la mayoría de las personas, ¿no? La Biblia habla de la vida, habla de la vida en un sentido que nosotros, o que el ser humano pocas veces entiende, ¿no? A veces hay dichos que las personas dicen, bueno, esto no es vida cuando la está pasando mal. Y a veces dice, bueno, me voy a dar la buena vida cuando la quiere pasar bien. Como si realmente la calidad de vida tendría que ver con eso, con pasarla bien y no pasarla mal. Para muchos la vida puede llegar a ser, o la buena vida puede llegar a ser aquellas cosas que tienen, posesiones, dinero. Pero vos fíjate, y fíjense ustedes ahora en la época que estamos viviendo, ¿de qué le sirven a muchas personas las posesiones, el dinero, si el bien más preciado que tienen ahora es su vida? Quieren cuidar su vida y la vida de aquellos que los rodean. Quieren, como dicen ustedes y como proponen en esta noche, en esta expresión, al menos sobrevivir, al menos sobrevivir. Yo pensaba en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, una de las palabras y de las ideas claves es la vida, pero habla de la vida eterna, habla de una vida distinta, y Jesús mismo, en Juan, capítulo 10, dice, yo soy, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y miren qué lindo el primer capítulo de Juan, un capítulo que de alguna manera nos muestra como el detrás de escena de Génesis 1 en la creación, ¿no? Juan dice que, refiriéndose a Jesús, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo al Señor Jesús, a Cristo, al Hijo, como constructor de aquel diseño de Dios en la creación. Y mirá lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Por eso, más adelante, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando vamos a la Biblia podemos entender que no hay vida sin Dios. Quizás el ser humano tenga una existencia que justamente Dios dice en su palabra que Él mismo le puso un límite. Dios lo puso, Dios lo sabe. Un principio y un final a esta existencia, en esta tierra, en esto que nosotros o que las personas quieren llamar vida, que algunos la pueden pasar bien, otros creen que la pasan mal. Pero Dios nos agrega un concepto, esta vida eterna y esta vida en abundancia. Y realmente, si Jesús tuvo que decir, he venido para que tengan vida, es porque realmente no la teníamos. Y porque aquella vida que Dios había planeado y diseñado para nosotros se truncó. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán y Eva en el Edén? ¿Qué pasaba si desobedecían? Iban a morir. Iban a morir. De cierto os digo que moriréis. Y eso sucedió. Claro, ustedes dicen, bueno, pero Adán y Eva siguieron caminando, siguieron hablando, siguieron viviendo. Después de esto tuvieron hijos y tuvieron descendientes. Pero esa muerte fue espiritual. Y esta vida en abundancia, esta vida eterna tiene que ver con lo espiritual. Nuestros cuerpos en algún momento van a dejar de funcionar.
Pero la vida de la que Dios habla es esta vida eterna, esta vida en abundancia. Es maravilloso ver que en la Biblia todo lo que Dios hace es perpetuo, es eterno. Y nosotros a veces hoy queriéndonos agarrar y arraigar a algo tan pasajero y a cosas tan pasajeras. Y ahora vamos a ir un poquito dentro de Juan a un ejemplo para poder ver esto de la vida y de la vida en abundancia. Juan, ¿qué vamos a ver en Juan? Estas dos muertes tienen que ver con el pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Enfermamos, envejecemos y morimos a causa del pecado. Pero la muerte eterna, a ver, si lo hacemos bien claro, en la Biblia la palabra muerte, el significado esencial de la palabra muerte es separación. Separación. No existe el dejar de existir. Dios dice la palabra que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nuestra existencia es eterna. Pero no es lo mismo la existencia que la vida abundante y que la vida verdadera que Dios nos plantea. Yo le pregunto a alguien que quizás nos está escuchando, está viendo el vivo, si realmente es vida no saber qué va a pasar mañana. Si realmente es vida un día tenerlo todo y al otro día perderlo todo. Si realmente es vida tener que estar pensando y pendiente de cada segundo y se vive sin paz, se vive con intranquilidad. Mire cómo vive la gente en la calle, cómo viven las personas. Y no solamente aquellas personas que dicen, bueno, no tengo una buena vida porque tengo necesidad, sino gente que humanamente dicen, che, tienen todo, qué buena vida que se da. Y hoy las redes muestran cómo muchas personas viven la buena vida. Y al mes escuchás que esa persona se quitó la vida, o que esa persona está sumida en la droga o en las adicciones. ¿Es eso vida? ¿Es esa la vida que Dios quería para nosotros? No, para nada, para nada. Por eso Jesús repite, yo he venido para que tengan vida, porque no la tienen, y para que la tengan en abundancia. Él, de quien el evangelista Juan en el primer capítulo dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, vino al mundo. Hay un ejemplo muy lindo y pareciera como que Jesús a sus discípulos, después de enseñarles esto, viene un suceso después que Juan relata, que es la muerte de Lázaro, aquel entrañable amigo de Jesús. La casa de Marta, María y Lázaro, una casa donde el Señor Jesús acostumbraba ser hospedado, lo hospedaban y allí pasaba en momentos seguramente de mucho afecto con ellos. Pero bueno, el relato nos cuenta que llegó la noticia a Jesús de que Lázaro estaba muy enfermo y como no hubo ningún muerto que permaneciese muerto ante la presencia de Jesús en los evangelios, María y Marta mandan a llamar a Jesús. Y allí en Juan, capítulo 11, se relata la muerte de Lázaro. Y Juan, el evangelista, nos cuenta y nos detalla que a propósito Jesús se quedó más tiempo, pudiendo haber llegado antes a donde estaba Lázaro. ¿Qué sucedió? Lázaro murió. Y las hermanas de Jesús le llegan a reprochar a Jesús y le dicen, Señor, si vos hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque ellas sabían muy bien que Jesús tenía el poder para darle vida, si la vida estaba en él, desde el origen y desde la creación. Sin embargo, el relato sigue, Lázaro muere, es sepultado, y Jesús pide que le lleven a la tumba de Lázaro. Y allí, frente a la tumba de Lázaro, Jesús llora. Un pasaje muy cortito y muy famoso en la Biblia. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y muchas veces nos preguntamos, los que obviamente leemos la historia y sabemos que después lo iba a resucitar, ¿por qué llora Jesús si después lo va a resucitar? Jesús llora y lamenta viendo cómo su creación, la creación de Dios, estaba viviendo perdida, estaba viviendo condenada y estaba experimentando esto de estar pagando el pecado. La paga del pecado es la muerte. Allí estaba Lázaro, en una tumba oscura, estaba solo y estaba muerto.
ese lugar, esa es la fotografía del alma y del corazón de muchas personas. Muerto, solo y a oscuras. Por eso la Biblia hace siempre este contrapunto entre la vida y la muerte, hace siempre el contrapunto entre la oscuridad y la luz. Él es la luz y nosotros estamos en tinieblas. Por eso hace este contrapunto también en que el Señor está continuamente con aquellos que han creído en Él. El que tiene a Dios no está solo, no está en tinieblas y no está muerto. Así estaba Lázaro. Y el relato dice que el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Algún escritor o comentarista dijo alguna vez aquella frase famosa de que tuvo que decir, Lázaro, ven fuera, porque si no lo hubiera nombrado a Lázaro por su nombre, muchos más se hubieran levantado, porque por la palabra de su poder. Su palabra era poder y daba vida. Y Lázaro sale. Y hay un cuadro muy, muy significativo cuando Lázaro sale de la tumba. Dice que Jesús manda a correr la piedra y Lázaro sale envuelto en un sudario que, como su cuerpo ya había pasado 3 días, ese vendaje ya estaba podrido. Y he de ya, le dijo su hermana, ya está, el cuerpo ya se descompuso, se echó a perder. Y estaba envuelto de todo ese vendaje putrefacto. Sin embargo, estaba vivo. Podríamos imaginar en nuestra cabeza cómo hizo Lázaro si salió a saltitos, cómo salió de la tumba, pero salió y estaba vivo, tenía vida. Pero el Señor Jesús tuvo que mandar a que quitasen las vendas. Termina este pasaje, termina este relato, y en el siguiente capítulo, el capítulo 12 de Juan, dice el versículo 1, 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ya estaba vivo. Pero en el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena a Jesús, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Quizás estas palabras sean también para aquellos que somos hijos de Dios, hemos aceptado a Cristo como Salvador. Tenemos vida, pero no la estamos disfrutando. No es esa vida en abundancia. Muchas veces tenemos vida, pero esa vida que tenemos está atada, sujetada por esas vendas del pecado, por aquellas cosas que no dejamos de lado, que nos atan. Y nos imaginamos cómo estaba Lázaro atado, ¿sí? Lo más parecido es imaginarnos a una momia, ¿sí? Todo vendado, no podía caminar, no se podía mover, no podía hablar. Esa era la situación de Lázaro. Entonces, encontramos en el capítulo 11, Lázaro ahora tiene vida, pero en el capítulo 12, la vida en abundancia está a la mesa con Jesús, a la mesa con el Señor. Y ahí estuvo disfrutando él de esa vida. Y seguramente la siguió disfrutando hasta que en algún momento Lázaro volvió a morir, porque su cuerpo no estaba preparado todavía para la eternidad. Pero él tenía la vida abundante, él tenía la vida eterna. Y nosotros tenemos que entender, y las personas que escuchan y todavía no tienen a Cristo en el corazón, tienen que entender que nuestra existencia, nuestra alma es eterna. Y la Biblia nos enseña que ese alma eterna va a tener 2 destinos eternos, el cielo o el infierno. Dios no preparó el infierno para nosotros, pero muchos de los que no creen en el Señor, todos los que no creen en el Señor, seguirán a Satanás a ese lugar. Por eso Dios nos presenta y nos ofrece la vida en abundancia, porque es un Dios bueno, porque es un Dios que perdona los pecados, porque es un Dios que quiere hoy en día enseñarnos y permitirnos vivir de una vida distinta, de una manera distinta a la vida, con esperanza, con tranquilidad, con paz. A veces entra un poco el temor, el miedo, la preocupación, porque nos toca estar enfermos, porque a veces nos toca estar en peligro, porque a veces nos toca estar en necesidad. Pero la vida abundante y la vida verdadera que un cristiano puede vivir es tenerlo todo mientras que lo tiene a Dios. Tenerlo todo mientras que lo tiene a Dios. Para muchos la vida depende de las posesiones que tenga. La alegría depende de las cosas que le vayan bien.
Sin embargo, aquel que tiene a Dios lo tiene todo. Tiene la vida eterna y tiene la vida verdadera. Tiene vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa sí que es una manera que vale la pena vivir. Otra forma de vivir, ¿no? La Biblia nos muestra, y creo que Jesús, bueno, la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo, ¿no? Por él. Y es lo que nos muestra, y es el mensaje que también queremos compartirte a vos que estás conectado, ¿no? Esto de poder saber que hay otra manera de vivir. Y también a nosotros que somos hijos de Dios, somos creyentes, somos cristianos, no sé cómo estás viviendo, cómo estamos viviendo, cada uno sabe, pero sin duda que hay una manera todavía mejor de vivir, porque mientras más estemos cerca de Dios y lo busquemos a Él, vamos a vivir y vamos a estar viviendo, acercándonos a vivir esa vida en abundancia, ¿no? Como le pasó a Jairo, como decías, estaba ahí sentado y compartiendo una cena con Jesús. Vos mirá lo que dice uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, más escuchados quizás. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y acá vienen las dos opciones. La primera es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí los rumbos son, o me pierdo, o tengo vida eterna. Perderme es, no está Dios. Perderme es, no tengo a Dios. Perderme es, no tengo nada. Perderme es esa eternidad separado de Dios, no muerto, no inexistente. Es el verdadero sentido de la vida o de la muerte. El que está muerto está separado de Dios. Por eso la palabra dice que aquel, aunque esté muerto, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Muerto a los ojos de los hombres. Uno puede ver un hombre muerto, pero si murió con Cristo en su corazón, ha resucitado, resucitará. Tiene vida eterna. Si cree a todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Qué hay que hacer para no perderse? ¿Qué hay que hacer para no estar perdido? ¿Qué hay que hacer para no tener esta vida que tiene tan gusto a poco, tan efímera, que hoy un pequeño virus que no podemos ver puede contagiarnos y puede matarnos? Dice la palabra, para todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la anticipación del pasaje que vos recién mencionaste, ¿sí? No vino Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mensaje del Evangelio de Juan es la vida eterna. Y en estos días de que mucha gente quiere sobrevivir, hay mucho más que Dios nos ofrece que tan meramente sobrevivir o pasarla bien algunos años. Allí hay otra parábola en la Biblia que le habla a un hombre que había hecho muchos tesoros, había ganado mucho dinero y planificaba y decía, bueno, voy a agrandar los voy a tirar abajo mis graneros, los voy a hacer más grandes, voy a atesorar, ¿sí? Y el diálogo en la parábola dice, necio, tonto, hoy vienen a pedir tu vida y todo esto ¿de quién será? Si no tenés la vida verdadera, si no tenés la vida eterna, si no podés proyectar tu vida con Dios, que es aquel que la dio, es aquel que la da, es aquel que la toma, porque de él mana la vida, dice la palabra. Hay mucho más hoy que Dios quiere ofrecerte que meramente sobrevivir, ¿sí? Y no es como aquella canción, honrar la vida, ¿se acuerdan? Porque no es, ¿cómo dice la canción? Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, ¿sí? Nosotros no podemos honrar la vida si no tenemos a Dios. No hay manera que la podamos honrar. La vida se honra honrando a aquel que es la vida. Y Jesús, releemos el capítulo 1 de Juan, en él estaba la vida. Y la vida, él, era
la luz de los hombres, desde la eternidad. Y esa luz, esa vida, vino al mundo. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay vida fuera de Dios. No es vida fuera de Dios. Ahí me hiciste acordar, hay otra canción también que dice, me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije sobreviviendo. Y, Esa era de León Gieco, ¿no? ¿Me parece? no me acuerdo cómo se llama el otro que también es amigo de León, pero bueno, Sí, me acuerdo de esa canción. porque quizás hay personas que se encuentran y les podríamos preguntar, ¿viste? Y por ahí nos pueden decir una respuesta quizás similar, y ahí andamos, tirando, ¿no? Ahí andamos. Y la realidad es que Dios no quiere eso para nosotros, ¿no? Sí, a veces la gente le echa la culpa al destino, ¿viste? Bueno, es lo que me tocó, es el destino. Algunos quieren averiguar en los horóscopos, en las cosas, cómo va a ser, ¿sí? Dios nos dice cómo va a ser. Dios nos dice que si queremos vida eterna tenemos que creer en Él. Si queremos vida en abundancia tenemos que creer en Él. Si queremos tener paz tenemos que creer en Él. Si queremos tener perdón tenemos que creer en Él. Y cuando hablo de esto del perdón, no es meramente... El perdón es quitar el pecado, es quitar la carga del pecado. Y saben que muchas personas, aunque puedan tener cosas materiales y aunque uno los pueda ver contentos y felices, muchas personas cargan con culpas tremendas en su vida. Esa carga, viste, de la culpa, esas heridas que quedan en el corazón y en el alma de un adolescente, de un niño que fue maltratado, que fue despreciado, todo eso marca la vida, todo eso hace futuros hombres violentos, futuras familias destruidas. Entonces, así está la vida sin Dios, así está la vida sin Dios. Por eso no podemos dejar de decir, si vos querés saber cómo te va a ir, la Biblia es un libro eterno, no es ni antiguo ni moderno, es eterno, como eterna es la palabra de Dios. Y nos revela y nos muestra. Y si no nos alcanza a veces, bueno, miremos alrededor, cómo está el mundo sin Dios, cómo viven las personas sin Dios, cómo viven las familias, cómo viven las personas. Dios. Me recibí, Fernando, ¿me escuchás? Te escucho perfecto yo, ¿eh? No sé vos si me escuchás a mí. Sí, ahí está, se me había trabado un poquito la imagen. Sí, es así. Recién mencionaste algo, por cuestiones laborales de lo que me toca, estoy en contacto con muchas historias todo el tiempo de chicos y es muy notable eso, sucesos que pasan en la vida, ¿no? Y que te truncan, que los truncan, que era un chico que quizás no le faltaban cosas, pero hay por ahí cosas que pasan en la vida que hacen que te vayas a las adicciones o que te vayas a un montón de cosas que solo por un hecho en la vida en particular, ¿no? Que quizás a una edad corta en la que ni siquiera uno podía hacer algo para evitarlo, ¿no? Pero no sé, me imagino quizás hay alguna persona que lo está viendo ahora o que lo pueda ver después. Nosotros queremos compartir también esta esperanza y esta vida que se puede vivir de otra manera. Hay algo que a mí en la historia de Lázaro me resulta un poco particular y es esto de que para Marta y para María Jesús llegó tarde, ¿no? Sí. Claro. Y muchas veces he escuchado esto de que ¿y Dios dónde está? ¿No? Y Dios ¿qué está haciendo? Como si Dios no estuviera haciendo nada, ¿no? En la vida de alguna persona que está viviendo alguna circunstancia y parece que Dios debería estar obrando, pero Dios no está llegando. ¿Qué podemos decir en esas circunstancias? ¿Cómo podemos alentar a una persona que está percibiendo así su vida? Bueno, una de las preguntas más comunes de muchas personas cuando sufren alguna catástrofe, algún dolor, alguna pérdida, es o dónde está Dios, o decir, bueno, esto confirma que Dios no existe. El problema es que le estamos reclamando a alguien a quien hemos ignorado toda nuestra vida.
¿Dónde está Dios? Bueno, está exactamente en el lugar donde yo lo dejé. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa esto? Dios nos ha dejado, desde que Adán y Eva allí en el Edén apretaron el botón de salida y dijeron no queremos saber, no queremos obedecer. Nosotros hemos vivido con esta naturaleza de no obedecer. Por naturaleza, el hombre y la mujer no obedecen, nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer lo que vemos, mucho más lo que no vemos, obedecer por fe. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios? Bueno, donde nosotros le hemos dejado. Dios ha dejado que el hombre forje su destino. Nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la oportunidad de escoger, de elegir. Estamos viviendo lo que estamos viviendo porque el hombre está eligiendo vivir así. La violencia que estamos viendo en las calles, en los hogares, en las familias, las guerras, las muertes, las pestes, todos los problemas que el mundo está viviendo, no es porque Dios es malo, no es porque Dios lo provoca, sino porque el hombre es malo y porque el hombre lo provoca. Ese hombre y esa mujer sin Dios. Pero Dios no llega tarde nunca. Y la muestra de ese milagro con Lázaro, el mismo Señor dijo, Él llegó, pero se iba a manifestar su gloria. ¿Sí? Él no llega tarde. Y le dijo a María, tu hermano resucitará. Y Él lo cumplió. Él no llega tarde. Y si hay algo en tu vida que vos pensás que ya está, que no hay más chance, no hay más oportunidades, Dios no llega tarde nunca. Otro de los pasajes más conocidos de la Biblia es el Salmo 23. Comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Y en un tramo del Salmo dice, confortará mi alma. Saben que nosotros podemos conseguir remedios para nuestros huesos, para nuestra piel, para o algunos órganos de nuestro cuerpo, pero siempre para cosas físicas. Pero ¿quién tiene un remedio para el alma? ¿Dónde venden remedio para el alma? Solamente aquel que nos creó, solamente el Dios espiritual de los cielos puede sanar un alma, puede sanar una herida en lo profundo donde no llegan los calmantes, donde la droga no hace efecto, donde ningún tratamiento es efectivo. Dice el Salmo 23, este pastor, este Jehová, este Dios, dice, va a confortar mi alma, va a sanarme, va a restaurarme. Y por eso decimos, Dios no llega tarde, Dios tiene el poder para llegar a ese lugar donde nadie puede llegar. Y para hacerte vivir. Hemos visto el cambio en muchachos, en chicos, en chicas, chicos que estaban viviendo vidas miserables, quizás porque los dominaba la droga, porque los dominaba la delincuencia, porque los dominaba la calle. Y cuando el Señor entra, transforma la vida, porque Él hace nueva todas las cosas. Y esto es vida. Ahora vemos a una persona vivir, disfrutar, servir, tener esperanza, pensar en los demás. Entonces, el Señor no llega tarde, para nadie, siempre y cuando nosotros estemos hoy vivos y con nuestra voluntad de creer y de aceptarle como Salvador. Claro, va a llegar un tiempo donde no va a haber más tiempo. Va a llegar un tiempo donde el Señor, a esta existencia en esta tierra que está establecida, cuando llegue ese momento, ya no habrá más oportunidad. Por eso el tiempo es ahora, cuando tenemos vida, poder asirnos por la fe a la vida en abundancia que Jesús nos da. Es ahora el tiempo. Amén. Amén. Ahí nos quedan unos minutos más, ahí para si alguien tiene alguna pregunta, puedes escribirla ahí, la vamos a estar viendo mientras se te ocurre algo, quizás lo que escuchaste despertó alguna inquietud, lo podés escribir y lo vamos a estar comentando con Fernando. Hay una cosa también que a mí, cuando Jesús llega y se encuentra con Marta, con María, ellas piensan que Él llega tarde, pero hay otra cosa que también pasa y es que ellas le reclaman, ¿no? Como si Jesús no sabiera, no supiera lo que ellas estaban pasando. Y ellas le reclaman y le dicen, no, Señor, pero viste ese versículo que dice que Jesús lo quiere ir a ver, pero ellas le dicen que ya hiede, ¿no? Ya habían pasado días. Sí.
Jesús no conociera la realidad, ¿no? Y hay mucha gente, personas que piensan a veces que Dios no ve su realidad, no ven lo que están pasando. Pero nosotros Hay, sabemos, la palabra nos dice que Dios está ahí presente. hay un reproche de Marta en el versículo 21 del capítulo 11 que le dice, Señor, si hubieses estado aquí. Esa palabra, esa pregunta es lo mismo que decir ¿dónde está Dios? Si hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado. Es lo mismo que decir ¿dónde está Dios que permite que pase esto? Mira, Dios nos ama y si vos te querés enojar con Dios y echarle la culpa y preguntarle dónde está, Dios no te va a condenar por eso. Dios conoce el dolor de nuestro corazón, si alguien está herido, enojado. Pero después de decirle eso, vino la pregunta de Jesús a Marta. Le dijo, Marta, ¿vos creés en mí? ¿Estás dispuesto a creer? Porque si estás dispuesto a creer, vas a ver el milagro. Y Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahí estuvo la confesión de Marta. Y después de la confesión de Marta vino el milagro. Si vos te querés enojar con Dios, enojate. Si vos querés echarle la culpa a Dios, echarle la culpa. Pero el Señor te va a hacer una pregunta y va a llegar un momento que te vas a tener que confrontar con esta pregunta. ¿Crees? ¿Querés creer? ¿Querés creer lo que yo te digo? ¿Querés creer que yo soy la vida? ¿Querés creer que yo puedo darte vida y vida en abundancia? Hasta ahora todo lo que has tenido, decía Juan 10:10, el ladrón, el enemigo, todo lo que nos rodea no hace otra cosa que hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y tengas la vida en abundancia. ¿Querés creerlo? ¿Querés creer que yo soy ese buen pastor del Salmo 23, que puedo sanar tu alma, que puedo confortar tu alma? Bueno, si no lo querés creer, seguirás enojado con Dios, seguirás sobreviviendo, y cuando te pregunten cómo estás, vas a seguir sobreviviendo, hasta el momento que no sobrevivas más, y pases a la presencia de Dios, y luego pases a la condenación eterna. Porque tuviste la vida en abundancia, porque pudiste creer para tener vida eterna, pero elegiste no hacerlo, y Dios te dejó. Dios te lo permitió, como le viene permitiendo al mundo vivir sin Él, y dándole la espalda a Él. Entonces tenemos hoy la oportunidad de tomar este regalo de Dios, este don de Dios. El Padre lo envió al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida y vida en abundancia. Amén. Estamos acá con Fernando charlando y reflexionando y compartiendo este mensaje. Es muy claro. Hay algo que me pasa, me ha pasado varias veces, ¿no? Y nosotros tratamos de dar también la palabra nos advierte, ¿no? Y después cada uno toma su decisión, ¿no? Pero me ha pasado trabajando con chicos, ¿no? Con adicciones y me dicen, Johnny, pero vos no entendés, porque vos nunca probaste, o vos nunca pasaste estas situaciones que yo pasé, ¿no? Y eso siempre me ha servido como para pensar. Yo charlando decía, yo puedo traer acá un frasco de veneno y mostrarles, y no necesito probar el veneno para contarles y advertirles que no lo prueben porque les va a hacer daño, ¿no? Y la palabra de Dios nos advierte, ¿no? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que sus fins son caminos de muerte. Y nosotros queremos compartir esta noticia y esta esperanza, pero también advertirte que Dios no quiere que vivamos así sobreviviendo, ¿no? Sobrevivir implica un esfuerzo de uno, ¿no? Desgastarse, tratar de, imaginémonos un náufrago, alguien perdido ahí en el bosque que trata de juntar las ramitas para el fuego, trata de alimentarse, y si no lo hace se muere, ¿no? Y nosotros como cristianos tenemos esta esperanza que queremos compartir, de que nosotros
nos insta la Biblia a poder depositar nuestra vida en las manos de Dios y tener esa tranquilidad, ¿no? De poder descansar, ya sea que nos falten un montón de cosas o estemos pasando de circunstancias difíciles, porque la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿no? Pero que confiemos porque Jesús ya venció. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo también. Él en la cruz venció, derrotó al pecado, derrotó a Satanás, ganó para nosotros la victoria que nosotros podríamos tener si confiamos en Él. Sin embargo, vivimos de derrota en derrota porque nosotros no podemos ganar nada. Quizás esa persona que te dijo, vos no entendés porque nunca probaste, quizás podrías responderle, vos no entendés tampoco porque nunca probaste a Dios. Si lo probaras, si lo conocieras, entenderías que es posible sanar, es posible salir, es posible tener una vida abundante y una vida verdadera. Lo que pasa es que la Biblia también habla de una verdad que es muy dura y que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Bueno, Dios nos da a elegir y nosotros podemos elegir y podemos argumentar un montón de cosas, pero Dios es la única verdad, es la única realidad. Es aquel que envió a su Hijo, murió en la cruz, ocupó nuestro lugar, pagó nuestros pecados. La justicia fue perfecta, porque no es que no pagó nadie, no es que dijo, bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada. Alguien tenía que pagar. ¿Quién fue el que pagó? Jesucristo, en nuestro lugar, y cargó con nuestros pecados. Por eso Él puede decir, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz. ¿Cómo no lo va a decir Él? Si fue aquel que ocupó nuestro lugar, si es aquel que que siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros. No hay vida fuera de Dios y no es vida sin Dios. No nos vamos a cansar de repetir esta frase para que nos quede en esta noche memorizada, especialmente aquellos que todavía siguen sobreviviendo, lejos de Dios. No es vida sin Dios. Amén. Amén. Es lo que pensamos en estos días y lo que la Biblia siempre nos insta a poder darnos cuenta, ¿no? Todo el tiempo, de que no hay una vida para nosotros fuera de Dios. Una vez que conocimos esta verdad y vos que estás escuchando, ahí estás escuchando quizás, no sé si por primera vez o quizás ya escuchaste alguna vez, pero ya no hay más excusa, ¿no? Ya conoces esta verdad y Dios te está llamando, Dios nos está buscando. Yo creo que constantemente está buscando al hombre, trata de buscarnos y de salir a nuestro encuentro, y nosotros muchas veces lo esquivamos, ¿no? Pero ahí está Dios haciendo, ya lo hizo todo por nosotros, ¿no? Elaborando este plan de salvación, dándonos este regalo maravilloso que es la persona de Jesús. Y bueno, ahora resta en nosotros tomar una decisión. Pero bueno, acá estamos con Fernando, hablando y charlando acerca de esto que es sobrevivir, basado en la historia de Lázaro, esta historia maravillosa del Señor Jesús, donde se puede ver también, esta historia termina demostrando, ¿no? Nadie pensaba que Jesús iba a hacer, yo creo que nadie pensaba que Jesús iba a hacer lo que hizo. Ni siquiera Marta, ni siquiera María. Ni siquiera la gente que estaba ahí rodeando, ¿no? Cuando Jesús dice, corran esa piedra, yo creo que todavía estaban ahí, no pensando en su cabeza, no corría ese pensamiento de que iba a hacer lo que hizo Jesús. Pero creo que ahí nos demuestra, ¿no? El poder de Dios para poder cambiar cualquier realidad. Hay muchos encuentros hermosos en la Biblia, en los evangelios de Jesús, encontrándose frente a la muerte, ¿no? Está aquel relato donde entrando a la ciudad sale un cortejo fúnebre, una mujer viuda estaba llevando a enterrar a su único hijo. Y Jesús se encuentra entre la mujer y Jesús estaba en su ministerio público, algunos todavía lo estaban conociendo, y se acerca a esta mujer y le dice, mujer, no llores. Qué locura, ¿no? Decirle a una mujer en esta circunstancia, mujer, no llores. Sin embargo, él sabía lo que iba a hacer y tenía razón para decirle, no llores. Y claro que dejó de llorar. Y claro que su llanto se transformó en gozo, porque Él es el dador de la vida. A veces nos toca llorar. A veces nos toca llorar la separación de algún ser querido.
Pero cuando esa separación está, se lleva a cabo o sucede en el medio de personas que tienen a Cristo como Salvador y tienen la esperanza, podemos escuchar la voz del Señor que nos diga, no llores, no llores. Esto es pasajero, es una separación. Como decíamos antes, en la Biblia es una separación momentánea, pero hay una separación eterna, que es la muerte eterna, que es estar separados de mí, destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿sí? Que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia y por su misericordia, el Señor nos perdona, nos recibe y nos da la vida eterna. No podemos desperdiciarla. En esta noche, ninguno que esté escuchando esté vivo y compartiendo este tiempo puede desperdiciar esta oportunidad. Dejar de sobrevivir, dejar de llevar una vida tan incierta, con cargas, con culpas, con temores, con rencores, y perderse la oportunidad de que el Señor traiga vida eterna, ponga una vida abundante y sea aquel pastor que sane las heridas, que reconforte el alma. Amén, amén. Y bueno, ya nos quedan los últimos minutos. Ahí luego tenemos algunos. Bueno, después podés mandarle algún saludo a toda la gente que se conectó y te mandaba saludos. Y bueno, estuvimos acá con Fernando. Sí, ahí no seguía mucho la pantalla primero porque desde acá no veo. No, por eso. Y porque me sale vertical. Saludo general ahí, así un saludo general. Bueno. Gracias. Sí. Saludos. Igual. Todos ahí los que se estaban sumando. Y bueno, acá estuvimos con Fernando reflexionando, charlando acerca de esto que es sobrevivir en estos tiempos de pandemia, pero llevado al plano espiritual, ¿no? Y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y vamos terminando, Fer. Muy bien. Yo te voy a dejar los últimos minutos y te voy a hacer una pregunta también. Sí. Es una pregunta de opinión, así que vos podés decir lo que a vos te parece, ¿no? Te damos el último minuto para que cierres con una última palabra y la pregunta es, ¿cuál te parece que es el propósito de Dios para estos tiempos, ¿no? Con esta pandemia, esto que nos está pasando a nosotros como iglesia, ¿no? Que estamos experimentando estas formas nuevas de usar lo que tenemos al alcance de la mano, que son las redes y demás, ¿no? Para poder seguir en contacto. Mirá, creo que Dios está utilizando esto que está sucediendo. Dios usa todas las cosas que suceden, aquellas que Él envía y también aquellas que Él permite, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos son a causa de nuestro pecado. Dios no genera las guerras, Dios no genera tantos problemas que hay en el mundo, pero a partir de esas cosas que suceden, Dios utiliza muchas de esas situaciones para poder mostrarnos un propósito y para darnos un propósito. Escuchaba tiempo atrás a un hermano amigo que decía, esta vez los argentinos no tuvimos la culpa de lo que nos pasó, esto viene de afuera, ¿sí? No fuimos nosotros esta vez. Pero sin duda, como iglesia, creo que yo compartía en la semana con otros hermanos y decía, es la oportunidad de revalorizar el concepto de iglesia, ¿sí? Es la oportunidad de revalorizar este concepto de amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. ¿Cuántos cristianos tenían en poco el hecho de congregarse, de estar juntos, de ir a la reunión? Y hoy, que no podemos, estamos desesperados por volver a cantar juntos, por volver a estar juntos, por poder abrazarnos, comer juntos una pizza, y nos ha metido en casa. Quizás para algunos es una bendición porque gozan de esa comunión que venían gozando antes. Quizás para otros es un problema y una oportunidad de solucionarlo. Quizás esa familia era una bomba de tiempo y bueno, sea el momento de que antes de que explote poder sanar circunstancias, situaciones, siempre con la ayuda del Señor, ¿no? Pero bueno, nos ha metido de puertas para adentro y nos da tiempo de reflexionar. ¿Se acuerdan las veces que decíamos no tengo tiempo de hacer el devocional?
y ahora tampoco lo hacemos. Entonces, nos hace pensar que la realidad no era el tiempo. El problema somos nosotros. No tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de tantas cosas, no tenía tiempo, y ahora que tengo el tiempo tampoco lo hago. Entonces, un poco tenemos que dejar de echarle la culpa al tiempo, dejarle de echar la culpa a lo que nos rodea, a tantas circunstancias que hacen que no nos miremos a nosotros mismos. Quizás el objetivo es mirarnos a nosotros mismos, mirar para adentro y empezar a valorar cosas que no estábamos valorando. Bien. Bueno, ahí pasaba entonces, Fernando, te agradecemos mucho por esta conexión. No, gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Te mandamos muchos saludos ahí para la familia, también nuestros hermanos ahí en Lanús. Sabemos que están haciendo sus reuniones ahí por YouTube y demás. Estamos usando Zoom también. Sí, también. Así que bueno, ahí estamos más o menos todos en la misma Bueno, aprendiendo de la marcha. saludos a todos los hermanos de Roca 18 y también a los de Tristán Suárez, que sé que tienen mucha comunión. Ahí estuvimos en un campamento con ellos, había muchos hermanos de Roca también, así que saludos a todos los hermanos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, Fer. Muchas gracias por la conexión, que Dios te bendiga. Bendiciones. Tú eres todo, Dios, nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras en mente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. En mente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Búscame tú.
dejar que sea Dios el que te va a pagar. Mi mente por mostrar amor a aquel que me rechaza, creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día tu vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podía matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construye mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
estrellas y mar con su voz. ¿Quién deja un trono? ¿Quién lleva todo lo que debía llevar? Solo yo, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, solo tú, Cristo, solo tú. Ir a ser perdida a casa, nos recibes con tu amor. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. ¿Quién nos visita? ¿Quién resucita? Dándole vida a nuestro corazón. ¿Quién nos rescata? ¿Quién nos da gracia? Dando a sus hijos eterno amor. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Ir a ser perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo, solo tú. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Ven omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. Cambias nuestra noche en día, cambias nuestra noche en día.